Hola, este es el capítulo 10 de las Memorias de Harry Ingham. Hoy comenzaremos conversando sobre sus actividades políticas. Hola Harry, ¿cómo estás? Muy buenas, aquí estamos. Bueno, vamos a hacer el enlace de la Universidad Tecnológica y cómo llegué al Partido Cívico Independiente. O sea, mi paso de representante estudiantil al mundo de la política partidaria, que aclaro desde el vamos al día de hoy, y a pesar de todas mis actividades políticas, nunca ocupé un cargo oficial y nunca he vivido de la política, he vivido de la industria privada. Así que aclaro esto para señalar de que toda mi vida he sido y soy un político verdaderamente amateur. Dicho esto, ¿cómo fue que llegué al Partido Cívico Independiente? Resulta que nosotros, en su momento, decidimos en 1957, en la Junta Provisional de Estudiantes de la UTN, decidimos tomar contactos con los distintos dirigentes políticos principales del país para lograr su apoyo en la lucha por la autonomía de la universidad. Con motivo de eso, logré estar presente en entrevistas con Oscar Allende, con Frondizi, algunas figuras más, y en una oportunidad con el presidente del comité de Mataderos de la circunscripción primera del Partido Cívico Independiente de Alzo Garay, Francisco Siracusano. Francisco Siracusano nos escuchó con mucha simpatía, nos prometió su apoyo, pero desarrolló un trabajo de afiliación conmigo y logró éxito al final, porque finalmente entré al Partido Cívico Independiente. Debe haber sido julio o agosto del 57, el partido se había fundado en el 56. Alzo Garay había sido ministro de Industria del gobierno de Aramburu y después decidió entrar en la política. Y se fundó, como digo, primero tuvo el Movimiento Cívico Independiente y después el partido que empezó a funcionar en el 56. Y fue muy interesante. ¿Y por qué lo apoyé? Bueno, ahí viene lo siguiente. Resulta que Siracusano me invita a ir a una mesa redonda de Alzo Garay con dirigentes de otros partidos. Me acuerdo que fue en el estudio del Canal 7 en su tiempo. El estudio estaba en la parte de atrás del Hotel Alvear Palace Hotel, del Alvear Palace Hotel sobre la calle Posadas. Y ahí estuve presente en este debate donde eran todos contra uno. El uno era Alzo Garay, que defendía absolutamente la economía social de mercado contra las posiciones estatistas de los otros presentes. Como yo había estado en Alemania, como he contado en otras oportunidades, entre el 53 y el 54, y como yo era un simpatizante absoluto de Ludwig Erhard y de Konrad Adenauer, escuché eso y dije, este es mi hombre. Y me afilié al Partido Cívico Independiente. Ojo, te digo, hoy he anotado unas cuantas cosas. Estoy mirando el ayuda a memoria porque va a haber un montón de detalles. Otras veces no lo hago, pero hoy no quiero perder nada. Muy bien, me afilié y al tiempo, no mucho tiempo después, me hicieron miembro del Comité de la Juventud del partido. Ahora voy a entrar en algo muy personal. Este comité se integró, entre otros, con el presidente José Juan Mani, muchos años después fue diputado de la Nación, el vicepresidente Alberto J. del Acqua, alias Bubi, y tesorero el que les habla. Ya prácticamente en una de las primeras reuniones discutí feamente con del Acqua y entramos a una situación de hostilidad mutua que significó que durante por lo menos 6 meses no nos hablamos en forma directa, y en las reuniones yo no lo miraba a él y él no me miraba a mí.
Aclaro, odontólogo eminente, con los años fue declarado maestro de la odontología por la Asociación Odontológica Argentina. Es un hombre muy prestigioso en su profesión. La cosa es que después de 6 meses prácticamente de no hablarnos, de mantener esa distancia, entramos a bajar un poco las revoluciones y el resultado fue que en 1958 pasé a ser paciente de Bubi del Acqua. Ay, ¿te animaste a abrir la boca con ese hombre después de todo eso? No, espera, ahora te cuento. Bubi se transformó con el tiempo en uno de los mejores amigos de mi vida. Cosa que ha durado hasta el asado que comí en su casa este viernes pasado, hace 5 días. O sea, mira qué maravilla. Como me ha ocurrido con otros, primero me tengo que agarrar a patadas para conocer a la persona, después somos amigos. Bueno. Claro, ¿qué es esto? Mirá, te cuento más, porque quiero dedicar un momento más a Bubi. En ese tiempo él estaba de novio. Históricamente se peleaba periódicamente con su novia. Se sumaron 12 peleas entre la novia y él en todo ese tiempo, y cuando se casó, creo que fue el año 70, no dábamos nada por ese matrimonio. Todos estábamos de acuerdo que no iba a llegar a durar ni un año. Cuento que cuando estuve en el asado el otro día, el viernes pasado, estaba la esposa y ya llevan por ahora 68 años de casados. Íntimos amigos, ¿no? Así que, y además, él atendía el consultorio hasta un par de años y me siguió metiendo en torno hasta entonces. Ahora me lo meten sus hijos, que tiene 3 hijos que son los que siguen con el consultorio, son los 3 odontólogos. Esta es la memoria más simpática, más linda que tengo de esos tiempos, lo que derivó en una enorme, gran amistad entre este señor con el que yo me peleé de entrada. Bueno, veamos cómo sigo. No, hay una más. Además, lo que pasó en ese consultorio. Ya siendo yo paciente, y sería ya el año 1959 quizás, ¿no? Decidimos tener una reunión en el consultorio Bubi, estaba recién recibido y había lugar entre pacientes. Después tenías que esperar semanas para que te atendieran, pero ahí todavía no. Decidimos hacer una reunión no en el comité del partido, sino en el consultorio de él. Pero yo tenía una carie, entonces arreglamos de que yo iba primero, me resolvía la carie, ¿no? Y después la reunión. Lo que pasó ahí fue realmente lamentable. El desgraciado en esos tiempos las amalgamas tomaban mucho más tiempo para secar que ahora. Estamos hablando de muchos años atrás. Me arregla la carie, pero me pone para eso esa goma que se pone en la boca para que esté así. Llegaron los muchachos, yo estaba con eso para secarse la amalgama, y dice, bueno muchachos, arranquemos que al mudito, porque me llamaban el mudito, ¿no? Al mudito no va a poder hablar. Y yo estaba en el asiento del consultorio, los chicos, el comité alrededor, y yo, estaba con las manos y qué sé yo. Bueno, otra historia dramática ocurrió en la campaña electoral que llevó a Frondizi al gobierno. En diciembre de 1957, las elecciones fueron a principios, o era fines de, ahora no me acuerdo bien cuándo fue que entró Frondizi, si en el 58 o el 59, sea lo que sea. En la campaña electoral, el Comité de la Juventud hace un acto en Mataderos, en la Avenida del Trabajo, pero resulta que fallaron los parlantes, hubo que suspender el acto, no pudimos arrancar, y había un acto principal ese día en Plaza Constitución. Entonces nos fuimos al acto en Plaza Constitución. Cuando llegamos allí, ocurre que el primer orador
no se presenta. Entonces se arriban a mí y dicen, mira, hace un discurso vos de presentación. Lo que hice ese día fue criminal. Por reloj hablé 45 minutos. Los organizadores estaban haciendo así con el reloj para que me bajara señales y yo me instalé. Cuando terminó el discurso, junté gente, ojo, junté gente, pero cuando terminó el discurso me querían matar. Ese fue el discurso más largo que di en mi vida y aprendí también una lección. Cuando uno habla mucho tiempo, pierde la atención de los que están, porque ya para cuando yo terminaba todo el mundo estaba charlando entre sí. Me alegro de poderte decir que hoy tengo un límite para los discursos, no paso nunca de 5 minutos, pero tomé varias décadas para aprender mi lección. Fui bajando de a poco, de 45 a 30, etc., pero ya hace rato que no paso de los 5 minutos. Bueno, todo lo que estoy contando ahora no hace al devenir de la nación, pero por lo menos un poco el comienzo de mi historia política. Bien, ahí al poco tiempo Alzogaray es nombrado ministro de Economía de Frondizi. Duró un tiempo, después Frondizi lo sacó, pero durante ese tiempo acuñó el famoso "hay que pasar el invierno", que fue un slogan político Eso muy justo te iba a famoso. preguntar, porque siempre mi tía decía hay que pasar el invierno, lo dijo Alzogaray. Bueno, Mi tía era fanática de Alzogaray. ese fue el slogan que él sacó. Ese fue el slogan que él sacó para explicar que lo que él hacía requería un sacrificio inicial. Y esa frase quedó en la historia de la política argentina, la frase más famosa de Alzogaray. Era la época que el partido era pequeño, la campaña electoral donde nos había ido mal, por supuesto, la campaña electoral ahí ganó Frondizi, nosotros en un porcentaje muy pequeño, pero en la campaña hablábamos, el eslogan nuestro era el gran cambio, nosotros hablábamos entonces de el gran cambio, y abajo del gran cambio había 5 puntos, 5 cosas que empujábamos como base de nuestro programa. Y decía 5 puntos para lograr tal cosa. Y claro, la oposición, los otros partidos enseguida dijeron, y sí, más de 5 puntos no hay dentro de ese partido. Éramos muy pocos. Y el partido era tan chico, no, más de 5 puntos no hay, por eso ponen eso. Eran las cosas que se daban en ese tiempo en la política. Bueno, después él, Alzogaray, tuvo su segundo ministerio, después que Frondizi ya no estuvo, se produce el segundo ministerio del gobierno de Guido, y el provisional de Guido, que era el presidente del Senado, que pasó a ser presidente de la Nación después de la destitución de Frondizi. Ahora, en ese tiempo se siguió adelante y un tiempo después, y contra la voluntad de los que éramos los afiliados en general, Alzogaray resuelve disolver el partido y dejamos de tener un partido político, se crea el Instituto de la Economía Social de Mercado, en la calle Tucumán, me acuerdo que estábamos, que era, digamos, una institución promoviendo siempre la filosofía que tanto me gustaba a mí desarrollar en su tiempo por Ludwig Erhard. Ahora, en ese tiempo, a ver si se puede ver, uno de los invitados, Alzogaray logró invitar a Ludwig Erhard a la Argentina y vino a dar conferencias al Instituto de la Economía Social de Mercado. En esta foto está Ludwig Erhard, varios prominentes miembros del partido y un joven llamado Harringham. Por eso estoy muy orgulloso de esta foto que tengo en mi oficina. No sé si lo alcanzó a saber bien. ¿Se ve? Un poquito borrosa, pero después seguramente, lo veo borrosa, pero después me vas a sacar la foto y pero lo que voy a hacer, después sacamos la foto y la ponemos abajo en los comentarios. Sí. Bueno,
Y después de eso se fundó otro partido, de nuevo, pero que tuvo una vida efímera, que se llamó Reconstrucción Nacional. Ni los viejos alzoaraístas de esos tiempos se acuerdan ya de ese partido. Yo me acuerdo, sí, porque también tengo una historia para contar. Me olvidé una del Partido Cívico, que me olvidé, te lo voy a contar después. Pero esta fue de que a mí me ponen en la lista de candidatos a diputados en las elecciones que llevaron a Ilia a la presidencia, ¿no? En 1963. Y, 63. sí, y me acuerdo que yo iba en el coche, veía de la oficina con mi padre de pasajero, y le digo, papá, te tengo que comentar algo, soy candidato a diputado. Mi padre, le reventaba mi actividad política, no le gustaba nada que estuviera política, nunca le gustó, me mira y esto fue hablado en alemán entre nosotros, pero voy a ponerlo como si hubiera hablado en castellano. ¿Vos sos candidato a diputado? ¿Tenés alguna posibilidad de ganar? Ninguna, papá. Estoy muy abajo en la lista. Ah, está bien. Y seguimos viaje. Esto me acuerdo que este diálogo fue pasando Retiro frente a la Torre de los Ingleses. No lo voy a olvidar nunca. Me agarré una risa total. Pero me olvidé de contar una experiencia del Partido Cívico Independiente. Yo me afilié, como ustedes saben, como vos oíste recién. Y para esas elecciones famosas, donde ganó Frondizi, también fui candidato a concejal. Ahora bien, en ese verano yo fui al Uruguay, a Chile de vacaciones, y en ese periodo en Chile estudié inclusive un sistema impositivo nuevo que habían instalado, muy interesante, largo de explicar, que al día de hoy está en la práctica, para ver si se podía aplicar en la Argentina. Y estaba de lo más tranquilo, y cuando vuelvo a Buenos Aires, los muchachos me cuentan, muerto de risa, lo siguiente. Mirá, dice, vos sabés que el sistema había una lista y la gente marcaba con un tilde a los que aprobaban y con una cruz a los que desaprobaban. Como vos eras nuevo en el partido, nadie te puso ninguna cruz. Terminaste primero en la lista. Los dirigentes del partido se horrorizaron y hubo un manipuleo y terminaste en el lugar número 16. Linda mula, dice, no podría haber llegado a concejal. No, porque al final los votos que tuvimos no alcanzaron ni para un concejal. Pero bueno, estas son las cosas que ocurren en la política, ¿no? Bueno, ok, sigamos. Detrás de todo eso, se funda Nueva Fuerza. Y en Nueva Fuerza también estuve activo como asesor en gran parte de la juventud del partido Nueva Fuerza. Yo ya no era de la juventud, estaba viejito, no para eso. Que también fue una elección que salió muy fallida. Y, ¿En qué año te acordás? Porque yo me acuerdo de la Nueva Fuerza, me acuerdo de una propaganda en el 73. Yo era chica. No, pero Nueva Fuerza fue el partido que surge, déjame pensar, no me acuerdo bien el año ahora. De todas formas... En la época de Ilia estás hablando vos. Quizás estabas hablando de la época de Ilia. Pero en el 73 se volvió a presentar Nueva Fuerza. No, el 73 fue cuando eligieron después presidente ¿cómo se llama? Perón. A Cámpora primero y a Perón después. Claro, no. Eso es claro, ganó Perón, pero me acuerdo de las publicidades de Nueva Fuerza, me acuerdo hasta el cantito. Sí, había cantitos y todo. Yo no estuve muy entusiasta en esa campaña, pero actué de todas formas, porque había aspectos que me aburrían un poco. Bueno, y detrás de eso ya viene el régimen militar, y en el medio de todo esto viene el próximo capítulo, que es 1972, diciembre 17. El próximo. El próximo, eso lo vamos a dejar para el próximo, ¿no? ¿Vamos a adelantar algo? El título nada más. Gaspar Campos. Entonces, ahí hay, en el medio, ahora vienen dos cosas.
el capítulo Gaspar Campos y simultáneamente se da mi relación con el Buenos Aires Herald. Voy a tener que dividir las dos cosas. Un capítulo será Gaspar Campos, el otro Buenos Aires Herald. Pero ese largo periodo, yo no hay actividad política, mi actividad es de otra naturaleza. Mi actividad es de vecino y miembro de Buenos Aires Herald. Bien, de todas maneras, cuando eso termina, se van fundando un nuevo movimiento de Alzo Garay, pero antes de que se fundara, ya cuando todavía estaban los militares, tuve una diferencia de opinión con Alzo Garay, esencial, para mí muy fundamental, y me alejé de Alzo Garay después de haber estado con él más de 24 años. Alzo Garay era un hombre brillante, pero no era un hombre fácil. Es un tema que prefiero guardarlo para mí. De todas maneras, cuando vuelve la democracia a la Argentina y se funda la UCD, me manda a buscar. Pero yo tenía miedo de que se iban a repetir errores que ya se habían cometido. Y efectivamente, para mí el UCD se produjeron los mismos errores que ya habíamos cometido antes, pero aumentados y corregidos. Y tengo que decir con franqueza que me alegro de haber tomado en ese momento la decisión, no gracias, no tengo interés. Y nunca actué en la UCD ni tuve nada que ver con la UCD. Detrás de lo cual, actividad política, cero, no estoy dedicado a la política, hasta que en el 2002 tengo la primera oportunidad, no de conocerla, Patricia Bullrich, sino de sentarme a conversar con ella. Y bueno, desde el 2002 hasta el día de hoy estoy con ella y siguiendo su camino, que también en el día de hoy tiene un paso trascendente. Dentro de unos minutos va a haber un acto al que voy a concurrir, que va a ser otra etapa nueva en mi vida política. Bueno, he dado un discurso largo. No he entrado a hacer análisis político de ningún tipo porque la historia está, pero me pareció una oportunidad para contar mis experiencias políticas con un poco de humor también. Me afilié entonces en el 2002 a Unión por Todos y seguí adelante con Patricia desde entonces. Vamos a ver a dónde vamos en el futuro. Querida, creo que con eso doy por terminado este capítulo, un tanto desordenado, un capítulo que continuaremos en la próxima. Yo tengo muchas preguntas para hacerte, pero no me animo a hacerlas. ¿Por qué? No sé, por ejemplo, te podría preguntar, hoy estuve leyendo un artículo sobre Alzo Garay y estuve leyendo otro artículo en el que lo comparaban con Milei, ¿no? Por haber estado solo con esas ideas y haberlas llevado a cabo y todo. ¿Vos ves algún paralelismo? Mira, yo tengo una idea y creo que te adelanté algo el otro día. Yo soy un gran latero y no te dejo interrumpirme prácticamente, pues soy un guarango mal educado y lo que sea. ¿Sabes qué? Yo diría que cuando terminemos todos los capítulos, tengamos una o dos sesiones de preguntas. Vos andá anotando preguntas sobre todo lo que estamos haciendo en estos capítulos y los agregamos al final como anexo a todo esto. ¿Qué te parece? Bueno, ¿cómo no? Dale. Así que no te olvides, Buenísimo. porque va a ser muy lindo y en esas oportunidades sí te voy a dejar hablar mucho más. Voy a procurar de ser más educado. ¿Okay? ¿Y esta de hoy me la contestás o no? ¿O queda como un misterio? Bueno, Alzo la pregunta de... son personajes muy diferentes como personas, pero se alimentaron de las mismas fuentes. Ludwig van Mises, el ejemplo de otros escritores, lo que yo creo que también Alzo Garay quería trabajar por Schock, ¿no? Pero era otra circunstancia. Yo creo que si hoy Alzo Garay estuviera en vida, apoyaría a Milei en sus conceptos económicos en general, no necesariamente todos, pero la línea general sí, porque él buscó en su momento de hacer el gran cambio que era nuestro eslogan de ese año, y ese gran cambio nunca se llegó a hacer.
creo que se está realmente haciendo ahora. Se quiso hacer en algún momento de Macri, pero fue demasiado tímido. Alzogaray en eso era decidido, se jugaba. Yo creo que entre Alzogaray y Milei se hubieran entendido bastante bien, ¿eh? Aunque eran dos personalidades muy diferentes, pero podría ser. ¿Contesta tu pregunta? Sí, me satisface. Ok. Después dejo Bueno, más profundidad para los capítulos de preguntas. bueno, Bueno, entonces nos vemos la próxima sí, con ahora Gaspar tengo Campos. una última preocupación. ¿Mm? Dime. Es, después de todo lo que comenté hoy, ¿cómo va a reaccionar frente a esto todo lo que ha hablado mi querido amigo Bubi del Aqua? No sé, ¿le vas a contar? Después te cuento, a lo mejor nos peleamos de nuevo como en No, 1957. Creo que no, creo que no. No, espero que dice, no, pues espero que no. yo lo conozco a él, Bueno, hasta lo la conozco, es muy próxima. formal, verá, lo conozco, es muy formal, muy correcto y no soy muy loco para decir las cosas. Bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima.